Buenos días, alumnos de cuarto año. Vamos a empezar la clase de trigonometría. El tema es ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Hago recordar a los chicos tener prendida su cámara durante la clase, por favor, para poder eh, tomar nota de lo que es la participación. Vamos a la parte teórica. Los ejercicios, vamos a ver, vamos a explicar qué trata este tema. Muy bien, mira, ¿a qué se refiere ecuaciones trigonométricas? Dice, son igualdades condicionales, donde la variable x o los arcos de la forma ax más b se encuentran afectados por algún operador trigonométrico, como el seno, coseno, tangente, bueno, lo demás. Entonces, la ecuación trigonométrica elemental tiene esta forma. La función trigonométrica con el ángulo ax más b te da un resultado n. ¿De acuerdo? Donde A y B son constantes y A es diferente de cero. Donde la función trigonométrica es una de las 6 funciones, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, y n es un valor admisible. La forma inversa, en este caso, viene a ser el arco función, que puede ser arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Y luego vamos a ver a qué se refiere el valor principal. ¿Sí? El valor principal del ángulo AX más B definido en un rango de la función trigonométrica inversa. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver. Recuerda que el arco seno viene a ser la inversa de la función. La función de un ángulo te da un número, entonces el arco de un número te da el ángulo. ¿Sí? Es lo contrario. Expresiones generales, si quiere ver las soluciones de las ecuaciones según la función trigonométrica. Si estás trabajando con el seno o cosecante, tiene esta solución. Es decir, pi por k más un menos 1 elevado a la k por el valor principal. Lo mismo va a ocurrir por la cosecante. Para el coseno y la secante, su solución es 2pi por k más menos el valor principal. ¿Sí? Para la tangente o cotangente, la solución general es pi por k más el valor principal. ¿Sí? Y la cotangente es igual. ¿Sí? La solución general de las ecuaciones trigonométricas generales se dan de la siguiente, o con los siguientes pasos. ¿Sí? Se halla el valor principal de la ecuación trigonométrica. Esto lo vamos a explicar en un ratito. Se iguala el argumento de la expresión general, donde se despeja la variable x, obteniéndose la solución general de la ecuación trigonométrica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Nosotros ya hemos visto que la razón trigonométrica de un ángulo te va a dar un número. Por ejemplo, tengo el seno de 30. El seno de, ¿qué te da? El seno de 30 te da un medio. ¿De acuerdo? El seno de 150, ¿qué te da? Recuerda que si tú lo reduces al primer cuadrante, el seno de 150 es un 180 menos 30. Como trabajas en el segundo cuadrante, es positivo. Entonces, 180 menos 30. Entonces, acá como trabajas con 180, reduces al primer cuadrante, entonces te sale el seno de 30, que también es un medio. Entonces, mira, fíjate, el seno de 30 es un medio y el seno de 150 también es un medio. Quiere decir que ambos tienen el mismo resultado. Y no son los únicos, aparece más todavía, porque esto está dentro de una vuelta. Ahora, ¿qué pasa si aparece en la segunda vuelta, tercera vuelta? Entonces aparece más ángulos que coinciden con la misma solución. Ahora, para hablar del valor principal, ¿sí? ¿Qué se refiere? Nosotros hemos visto que el seno de 30 te da un medio, entonces el arco seno, entonces la función inversa, el arco seno de un medio te da el ángulo 30. Ojo, no es la única solución. ¿Por qué? Porque aquí aparece también el 150, los otros valores. Pero en este caso, el valor principal va a ser el primer ángulo
dentro de una vuelta completa, dentro de una vuelta que cumpla la condición. ¿Sí? Un ángulo positivo. Valor principal va a ser el arco seno de 1/2, que te da 30. Ese es el primer valor que consigo. ¿Ya? A este valor que es el primero se va a llamar valor principal. ¿Está bien? Ahora, si tú te das cuenta, mi ecuación va a ser la siguiente. Acá vas a conseguir todos los ángulos. El seno de x es igual a 1/2. ¿De acuerdo? El seno de x es igual a 1/2. Entonces, ¿cuáles son esos x? El primer valor que encuentro es el 30, que se encuentra en el primer cuadrante. El segundo valor que encuentro va a ser en el segundo cuadrante, porque ahí es positivo también. Entonces va a ser 150 por el problema anterior, ¿verdad? Por esta característica. Pero también va a existir un tercer valor, un cuarto ángulo, ¿sí? Varios, ¿sí? Pero ¿cómo van a ser esos ángulos? ¿Sí? Tiene esta fórmula en la cual tú lo puedes aplicar. ¿Ya? Si quieres encontrar los tres primeros, entonces ubica aquí, en este caso, empezando con el 0, con el 1, con el 2. Entonces ahí vas a conseguir todos los ángulos para esta ecuación. El seno de x igual a 1/2. ¿Ya? No son las únicas soluciones, existen más, son infinitas. Entonces es por eso que te da esta regla general para ubicar a todos. ¿Ya? Muy bien, si acá te pidían los tres primeros, entonces ubicas uno por uno. Si acá te piden en forma general hallar las soluciones, tienes que representarlo con un valor de k. ¿De acuerdo? Donde k pertenece a los números reales. Bien, nosotros ya sabemos que cada razón trigonométrica tiene sus signos en sus cuadrantes respectivos. Entonces, para recordar, acá tenemos en el primer cuadrante, aquí todos son positivos. En el segundo cuadrante, el seno y la cosecante es positiva, el resto es negativo. ¿Sí? En el tercer cuadrante, en este caso, la tangente y la cotangente son positivas y el resto negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante es positivo. ¿Está bien? Ahora, partiendo del ejemplo anterior, en este caso, el seno de x es igual a 1/2. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto en este gráfico. ¿Sí? Si quiero hallar uno por uno, haría lo siguiente. ¿Sí? Seno de x igual a 1/2. Entonces, el primer valor es el 30. Este va a ser mi valor principal. ¿Ya? Este va a ser mi valor principal. El siguiente va a ser 150. ¿Pero por qué sale 150? ¿Y por qué tiene esta forma, ¿sí? Esta solución? ¿Ya? Vamos a ir nuevamente a este gráfico. Nosotros hemos dicho, en este caso, voy a quitar por mientras, o voy a desplazar esto para poder explicar con detalle. ¿Ya? Esta parte lo pongo aquí. Y lo que voy a usar es seno de x es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, el primer valor que me salió, ¿quién era? Era el 30. Entonces, el 30, ¿dónde pertenece? Al primer cuadrante. Debe estar por acá, en el primer cuadrante. El siguiente, ¿quién sería? El siguiente sería el 150, ¿verdad? Pero el 150, ¿cómo yo lo puedo representar? Es como un 180 menos un 30. ¿Sí? Menos el valor principal que me salió. Y esto te da 150. ¿De acuerdo? Ahí está el segundo valor. Ahora, en el tercer cuadrante no está el seno de x igual a 1/2, o sea, no aparece como positivo. Entonces, aquí no hay solución. En el cuarto cuadrante tampoco, porque aquí el seno es negativo. ¿Sí? Entonces, ha dado una vuelta completa, llega hasta aquí. Y para conseguir el nuevo ángulo o el tercer ángulo que he hecho, llego aquí y tengo que sumarle ¿qué? Le tengo que sumar 30 grados. Entonces, esos 30 grados le sumo a quién? A la vuelta completa, es decir, 360. El segundo valor que encuentre va a ser 360 más 30 grados. ¿Ya? ¿Y esto cuánto resulta? Esto es igual a 360
90 grados. Entonces, aquí ya encontré el primer valor, acá está el segundo, aquí está el tercer ángulo que consigo. Ahora, si quiero conseguir el cuarto ángulo, debe estar en el segundo cuadrante de la segunda vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo lo voy a resolver? Entonces, del 180 tengo que dar una vuelta completa, llegar hasta aquí y luego quitarle 30. Es decir, 180 más 360, que es una vuelta, te da 540. Y le quito 30. Y esto te da 510. ¿Ve? Y así voy, voy buscando todos los ángulos posibles. Por ejemplo, aquí me quedó 390, ¿verdad? Ahora, estoy trabajando con este cuadrantal. Ahora, nuevamente tengo que dar otra vuelta, llego hasta aquí por tercera vez, ¿sí? O por, claro, no, por tercera vez o por segunda vez, y nuevamente tengo que sumarle 30. ¿Sí? Entonces, el que manda aquí es este ángulo principal, ¿no? Si te das cuenta que le resto, que le sumo 30. Entonces, otra vuelta completa sería 720. ¿Sí? Y acá le sumo 30 grados. ¿Y qué resulta acá? 750 grados. ¿Sí? Ahora, si te fijas bien todas estas características, ¿sí? 180, 360, 540, 120. Está yendo de 180 a 180. Es por eso que en tu fórmula 180 va variando, ¿no? Si vale 1, si vale 2, si vale 3, si vale 4. ¿Sí? Entonces, está yendo de 180 a 180, pero va alternando el signo, menos 30 más 30, menos 30 más 30. Entonces, esto se refiere, según esta fórmula, por esto. ¿Sí? El signo va a variar, va a ser suma o resta, pues le voy a sumar el 30 grados, va a ser más o menos, dependiendo del valor de K. ¿Sí? Entonces, es por eso que sale esta característica. Si K vale 1, aparece 180. Si K vale 2, aparece 360. Si K vale 3, aparece el 540. Si K vale 4, aparece 720. ¿Sí? Si en este caso, el signo de aquí es por esto. ¿Sí? Menos 1 a la K. ¿Sí? Menos 1 a la K. Entonces sería, como K vale 1 aquí, sería menos 1 a la 1, que sería menos 30. Acá K vale 2. Menos 1 al cuadrado es más. ¿Sí? Cuando K vale 3 sale menos. Cuando K vale 4 sale más. Y así va alternando, ¿no?, las fórmulas. Es por eso que la característica de esta fórmula es por esto. De cómo está yendo el K. ¿Sí? Si K es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy encontrando las soluciones si quiero buscarlo de uno en uno. ¿Ya? Ahora, si te piden de manera general, aplica solamente esta fórmula y lo dejas así nomás. ¿De acuerdo? Reemplazando, claro, el valor principal. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a hacer la pregunta número 1 de la ficha. Dice, halla la suma de las dos primeras soluciones positivas de la ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, tú lo puedes hacer con fórmula o de manera individual. Como te piden las dos primeras soluciones, este más cortito. Entonces, para que te guíes, aquí voy a crear las rectas o los ejes coordenados, ¿ya? Y aquí voy a colocar el 360 o 0,360, y paso por paso para que me puedas entender. Por acá está el 180. Aquí. Ya, trabajo con ellos dos, porque con el 90 y el 270, tú sabes que en reducción al primer cuadrante cambia la razón. Y lo que quiero es que no cambie esto. ¿Sí? Lo que tengo que hallar acá es el seno. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde el seno es positivo? Porque acá sale un medio positivo, donde el seno es positivo. Acá lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? Sin fórmula.
donde el seno es positivo. En el segundo cuadrante. Nada más. Y en el primero. Y en el primero. Entonces, la solución solamente se encuentra en estos dos cuadrantes. En la primera vuelta caen aquí. En la segunda vuelta nuevamente caen estos dos. En la tercera vuelta igual. O sea, hay infinitos valores para el X. ¿Ya? Pero como me piden las dos primeras, solamente van a estar en la primera vuelta. ¿Sí? Entonces, el primer valor principal, ¿cuál sería? ¿Dónde el seno de X te da un medio? ¿Dónde, en qué ángulo el seno te da un medio? 60. Es igual a 30. Entonces, ese es el primer ángulo que encontré. ¿Sí? El primero, y es agudo, y está aquí. Es el 30. Entonces, como está en el primer cuadrante, no pasa nada porque es 0 más 30. ¿Sí? Entonces, el primer valor es 30. Pongo 30. Ya, lo voy a colocar aquí en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ahora, en el segundo cuadrante, ¿cómo es? El segundo cuadrante cae aquí, ¿sí o no? Entonces sería un 180 menos un ángulo. Entonces, ese ángulo es justamente el valor principal. Entonces, aquí sería 180 menos el ángulo principal o el valor principal, que es el 30. ¿Y esto cuánto resulta? Esto resulta 150. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo las dos primeras soluciones. La primera es cuando vale 30 y vale 150. Y acá te pide sumar. Vamos a sumar. Suma. Esto es igual a 30 más 150. Ahí está. ¿Sí? Y esta suma, ¿cuánto es? 180. Es igual a 180. Nada más. ¿De acuerdo? Y ahí termina este problema. Pregunta 2 dice, suma las dos primeras soluciones positivas de la ecuación. Las dos soluciones positivas. Entonces, para esto, como me piden dos nada más, trato de evitar la fórmula. De repente me olvido la fórmula, entonces puedo hacerlo uno por uno. Entonces, hago mis dos rectas, mis ejes, y acá pongo 0,360. Claro que decir que esos son los ángulos cuadrantales. Y por acá pongo 180. ¿Sí? Ya. ¿Por qué 180, 360? Porque con ellos no cambio la razón. ¿Ya? Ahora bien, vamos a buscar el valor principal. ¿Dónde, en qué ángulo el coseno te da un medio? 60. Muy 60. Bien. 60, ¿verdad? Positivo. Ahí está, muy bien. Te da 60. Ya encontré. Ahora, ¿en dónde el coseno es positivo? ¿En qué cuadrante? Primer y cuarto cuadrante. En el primero y cuarto cuadrante. ¿Cierto? En el primero y cuarto cuadrante. Quiere decir que está por acá. Voy a poner aquí un X. Y también se encuentra por aquí. Entonces, la solución solamente se encuentra aquí nada más, en estos dos. No voy a tomar estos dos cuadrantes para nada. ¿Ya? Entonces, el valor principal, 60. Entonces, el primer valor que encuentro aquí, ¿quién es? Es el 60. 60. Ya está acá. Ya encontré el primero. ¿Sí? El segundo, ¿dónde está? En el segundo cuadrante. ¿Y cómo lo puedo hallar aquí? Con 360 menos un ángulo. ¿Sí? ¿Y ese ángulo quién es? El valor principal. Sería 360 menos el ángulo principal o el valor principal, que es 60. ¿Y esto cuánto resulta?
Esto resulta 300. 300. ¿Sí? Esto quiere decir que el coseno de 300 también te da un medio. ¿Sí? Ya encontré las dos primeras. Ya. Ahora, si tú quieres encontrar la tercera, ¿qué debes de hacer? Acá para llegar, ya pasaste el cuarto cuadrante, ahora quieres pasar por aquí, entonces has pasado por el 360 y este 360 le tienes que sumar, ¿sí o no? 360, ahora ¿qué le sumas? Le sumo 60. ¿De acuerdo? Y esto te va a resultar, ¿cuánto? 420. 420. Ya encontraste el tercer valor. ¿Sí? Este es modo de ejemplo, ¿ya? Ya encontraste el tercer valor. ¿Está bien? Ahora, supongamos que quieres el que sigue, entonces debiste haber dado una vuelta completa hasta aquí nuevamente, hasta aquí. Y una vuelta completa sería 720, ¿sí? Hasta acá. Y 720 le quito 60. Y para el siguiente, 720 le sumo 60. Y así voy alternando. ¿De acuerdo? Entonces, como me piden los dos primeros, es el 60 y es el 300. ¿De acuerdo? Ese es el tercero, ¿eh? Pero como no me piden tercero, solamente los dos primeros, entonces sumo. Suma sería 60 más 300. Esto es igual a 360. ¿Sí? Y ahí termina este problema. Pregunta 3. Dice, si las dos primeras soluciones positivas de la ecuación, calcula x2 menos x1, donde x2 es mayor que x1. Recuerda que x son los ángulos. Entonces de aquí voy a calcular el valor principal. ¿Qué es el valor principal aquí? ¿Qué ángulo te da para que la tangente te da raíz de 3? 60. Sí. Entonces ese es el valor principal. ¿De acuerdo? Ya encontré el valor principal y este va a funcionar como el primer ángulo, es decir, el primer ángulo que encuentre. En este caso va a ser el x1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ayudarnos con el plano cartesiano para que te guíes dónde vas a encontrar la demás. Aquí pongo 0, 360. Por aquí, 180. ¿Está? Ya. ¿De acuerdo? Ya. La pregunta es, ¿en qué cuadrante la tangente es positiva? Primer y tercer cuadrante. En el primero y tercer cuadrante. Así que lo voy a marcar por aquí. X por aquí y el X por aquí. Acá deben encontrarse las soluciones. ¿Sí? Es decir, que para mi fórmula debe ser 180 más algo y para aquí sería 360 más algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y para el siguiente, recuerda que este 180 luego tienes que sumarle una vuelta completa y luego cuando tengas ese resultado le sumas ese ángulo o valor principal. Igual acá, 360, le sumas nuevamente otra vuelta y le sumas el valor principal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a variar, ¿verdad? De 180 a 360, ¿no? Acá está lleno de 300, 160 a 360, igual aquí. ¿Ya? Entonces, la solución se encuentra en el primero y tercer cuadrante. ¿Ya? Tienen en cuenta que el valor principal es 60. ¿Ya? Entonces, como me piden solamente las dos primeras, pues el primer valor que encuentro aquí es el 60. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el segundo valor, ¿cómo lo encuentro? Sería 180 más el valor principal. 180 más el valor principal que es el 60. Y esto resulta ser igual a 240. Ya encontré el segundo valor.
Pero como me piden solamente 2, entonces hay 2 más, me queda. Entonces la primera es 60 y la segunda es 240. Esto es acá te dice que x2, o sea, la solución x2 debe ser mayor que la solución x1. Es decir, ¿quién es mayor acá? 240. Entonces, eso debe ser x2. x2 es igual a 240 y x1 debe ser igual a 60. ¿De acuerdo? Y te piden aquí x2 menos x1. Y esto es igual a ¿cuánto? A ver, ayuda. 180. 180. Nada más. Pregunta 4 dice, haya las 3 primeras soluciones positivas de la ecuación seno de x igual a menos 1/2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mira, acá voy a colocar lo mismo, pero en positivo. El seno de un z, esto es igual a 1/2. ¿Sí? Lo voy a trabajar como si fuera positivo. ¿Ya? Ahora, dime, este z que va a ser como mi valor principal, o el z, mejor busco el z, ¿cuál sería el z? El primer z que encuentro. ¿Quién sería? 30. Es el 30. Entonces pongo 30. ¿Ya? Este va a funcionar como mi valor principal. ¿Ya? Pero mira lo que voy a hacer. Agarro, formo mi dibujito aquí, mi plano. Pongo aquí el 0, 360, por si acaso. ¿Ya? Y el otro es 180. Pongo por acá. Y solamente voy a trabajar con ellos dos, ¿ya? Entonces, ¿dónde el seno es negativo? En el tercer y cuarto cuadrante. En el tercero y cuarto cuadrante. Quiere decir que mi solución está por aquí y está por acá. ¿De acuerdo? Entonces, para llegar aquí, entonces debió ser un 180 más un ángulo, y para llegar aquí de cuarto cuadrante debió ser un 360 menos un ángulo. Pero ese ángulo, ¿quién es? Es el 30. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver. Sería 180 menos, bueno, más 30, ¿no? Más 30. ¿Sí? ¿Esto qué resulta? Es igual a ¿cuánto? 210. 210. Ya, ese es el primer ángulo. Y el segundo ángulo, ¿cómo sería? 360 menos 30. Y esto es igual a 330. Ya encontré los dos primeros. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Esperemos un ratito. A ver, entonces era 360 menos 30 y esto es igual a 330. Ya encontré la segunda, el segundo ángulo o la segunda solución. Pero aquí en mi problema te pide las 3 primeras. ¿Sí? Las 3 primeras. Entonces vamos a hacer las 3 primeras. Ya encontré la 2. ¿Sí? La segunda. ¿Sí? Vamos a poner esta característica para que tú logres entender. ¿Ya? Entonces, este es el x1. ¿Ya? ¿No? Esto es el x2. ¿Ya? Ahora me falta el x3. Para el x3 tengo que dar una vuelta completa. ¿Sí? Y de aquí tengo que dar una vuelta completa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería aquí? Le sumo de 180, le sumo
500, perdón, suma 360, ¿verdad? Porque tengo que dar una vuelta completa. Y al sumarle, ¿qué sería? El X3 es igual a 180 más 360. Esto sería 540. Y le sumo 30 grados. ¿Cuánto resulta aquí? Ahí resulta 570. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera el X4, ¿cómo sería aquí? Ya no va a ser 360 porque supuestamente ya pasó una vuelta. ¿Sí? Entonces, 360 da una vuelta completa y ya sería 720 porque le estoy sumando 360 ya. Y le quito 30. ¿Qué resulta? 720 menos 30 sería 690. ¿Ya? Ahí están las 4 primeras soluciones. ¿Sí? Pero acá te pide la suma de las 3 primeras. Entonces vamos a escoger solamente las 3 primeras, que son desde aquí, el X1, el X2 y el X3. Nada más. Y al sumar, ¿qué me va a resultar? Sería suma es igual a 210 más 330 más 570. ¿Y esto cuánto suma? ¿Esto cuánto suma? A ver, ayúdame. 7, 8, 9, 10, 11. 1110. 1110. Así. ¿Cierto? A ver, si está en lo correcto, es el de 10, 5, 6, 8, 9, 10 y 1, 11. Muy bien. Entonces sería 1110. Esta sería la solución. Pregunta 5. Dice, haya la suma de las 3 primeras soluciones positivas de la ecuación. Entonces vamos a hacer nuevamente aquí y voy a buscar el coseno de un ángulo, un Z, y eso es igual a raíz de 3 sobre 2. Positivo, a raíz de 3 sobre 2. Ya, voy a colocarlo así. Y tú luego me vas a indicar quién es este ángulo, donde el coseno te da raíz de 3 sobre 2, pero de manera positiva. 30. Muy bien. Z es igual a 30. Ya encontré mi Z o mi ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, ya encontré el 30. Ahora me voy a guiar nuevamente de unas rectas, el eje coordenado, para saber en dónde se encuentra la solución. ¿Ya? En dónde se encuentra la solución. Donde el coseno es negativo. Segundo y tercer cuadrante. En el segundo, lo voy a colocar aquí, y tercer cuadrante. ¿Ya? En el segundo y tercer cuadrante. Entonces, en este caso, el 30 que ves ahí, que he encontrado, no es la primera solución. ¿Ya? No es la primera solución, solamente como una valor, funcionaría como un valor principal. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sé que aquí es 180, ¿verdad? Para el primer caso. Aquí está 180. Y por acá está el 360 o 0, ¿verdad? Voy a copiar todo el completo. Ahí está. Ahí está. Entonces, prácticamente yo no voy a utilizar esto, ¿no? Porque acá no va a haber nada, ni 360, nada. Solamente voy a trabajar con el 180 o todos los múltiplos de 180. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería?
En este caso sería 180 menos un ángulo y 180 más un ángulo para hallar la solución. ¿Sí? 180 menos 30 y 180 más 30. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por acá. Acá sería 180 menos 30. Y esto es igual a ¿cuánto? 150. ¿Ya? Y por acá hago lo mismo, pero con la suma. ¿Sí? Ya no va a ser menos 30, sino va a ser más 30. ¿Y esto cuánto es? 210. 210. Ya encontré los dos primeros. Ya encontré los dos primeros, pero me falta uno más. ¿Sí? Esto quiere decir que a este 180 tengo que darle una vuelta completa, ¿sí? Y nuevamente caer aquí, justamente en este punto, y le resto 30. Retrocedo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el siguiente número acá? Acá sería 180 más 360. Sería 540. ¿Sí? Le quito 30. ¿Y esto cuánto resulta? Esto es igual a 510. 510. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Porque sale 540, ¿verdad? Ya encontré los tres primeros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me piden qué cosa? Sumar. Sale el 540. A ver, vuelvo a repetir. El 540, recuerda que es 180. Tienes que dar una vuelta completa para caer en el mismo lugar. Tienes que dar una vuelta completa. Si fue 180, ¿cuánto tienes que sumar? Tienes que sumar 360. Sería 180 más 360. ¿Cuánto te da? 540. ¿Ya? Y así va creciendo el ángulo. O sea, para este problema, para el coseno, de 180, el siguiente sería 540. Ese 540 le sumas otra vez 360 para encontrar las otras soluciones. Entonces está yendo de 360 a 360. ¿Por qué? Porque está yendo, cae justamente aquí nada más. Y tienes que dar una vuelta completa otra vez, de 360 en 360. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, acá te piden la suma. ¿Cuál sería la suma? 150 más 210 más 500, 510. ¿Sí? Esta suma, ¿cuánto es? 870. 470, 870. 870. ¿De acuerdo? Y ahí termina el problema. Pregunta 6 dice, suma las dos primeras soluciones positivas de la ecuación. Entonces voy a buscar aquí el valor principal. El valor principal, ¿quién sería? ¿Dónde? ¿En qué ángulo? Supongamos que este es el seno de un ángulo. 60. ¿De cuánto? 60. 60 grados. Entonces, ese es mi valor principal. Entonces, si yo reemplazo seno de 60, te da raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Y justamente ese valor principal va a ser mi primer ángulo. ¿Sí? Mi primer ángulo que encuentro. ¿Cuál sería mi segundo ángulo? En donde el seno es positivo. En donde el seno es positivo. En el primer y segundo cuadrante. En el primero y segundo cuadrante. Entonces, la primera solución, o el X1, bueno, todavía no es solución, solamente el X1 es 60. ¿De acuerdo? El primer valor que encuentro. Y el segundo valor, ¿cuál sería? El segundo valor, ¿cuál? 20. ¿Cuál? ¿Cuánto? Pero escuché. 20. 20. ¿Así? ¿20? Sí, 20. ¿Por qué 20?
¿El seno de 20 te da raíz de 3 sobre 2? 3 por 20. No, pues, a ver, nuevamente explico. Yo ahorita no voy a hallar el valor de X. Estoy hallando todo esto. El 3X. Es decir, el 3X vale 60. Recuerda que acá te piden dos soluciones. Tú lo que me estás dando es una solución nada más. ¿Ya? Entonces, primero tengo que abarcar todo para luego hallar el 3X. ¿Sí? Entonces, en este caso, el seno de 3X es raíz de sobre 2. Entonces, el valor principal, es decir, el valor para el seno, para que te dé raíz de 3 sobre 2, es 60. Hasta ahí todo ok. ¿Sí? Y esto funciona como el primer valor. Pero habrá otro ángulo, aparte de 60, en la cual el seno te da raíz de 3 sobre 2. 120. Muy bien, es el 120. Entonces sería x2 es igual a 120. Recuerda que x1 y x2 hasta el momento no son las soluciones. No son las soluciones, son los valores en la cual el seno te da raíz de 3 sobre 2. Nada más. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Como te piden las dos primeras, voy a hacer esto. Ah, ya, profesor. Entonces, el 3x, que es el ángulo principal, ¿quiénes son? Son estos dos ángulos, porque están cumpliendo ellos dos. El 60, ¿y quién más? Y el 120. ¿Cierto? Te piden dos, utiliza los dos primeros, nada más. Luego, ¿qué hago? Yo quiero el x solito. Entonces, ¿qué hago con lo demás? Ese 3 lo paso a dividir. Y al dividir, ¿qué me queda? 60 entre 3, 20. 120 entre 3, 40. ¿Sí? Esto es la solución o las soluciones para esta ecuación. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas 20 por 3, 60. Seno es 60, raíz de 3 medios. Si tú reemplazas 40, 40 por 3, 120. Seno de 120, raíz de 3 sobre 2. Ahí están las dos soluciones. ¿De acuerdo? Pero acá te piden qué cosa? Te piden sumar. Suma. Sería 20 más 40. Y esto es igual a 60. Nada más. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Estoy dejando algunos ejercicios para que lo hagas. Por favor, mándame estos ejercicios para puntos al correo, ¿ya? Estoy revisando el cuaderno virtual, ¿sí? Tienes para esta semana para enviar, ¿ya? Cualquier consulta al WhatsApp. Nos vemos, cuídate mucho, hasta la próxima semana. Bye.